Por fin se ha estrenado la película de Los Backrooms. Y una de las cosas que más atrae a la gente, o que más atrajo a la gente a ver esta película, sin duda alguna, es el hecho de que es impresionante que una productora como A24, con el nivel de prestigio que tiene a nivel cinematográfico y de libertad creativa, hayan decidido adaptar y mostrarnos una historia de algo que surgió en YouTube, de algo que surgió en redes sociales, y que aún encima hayan elegido como director al mismo personaje, o más bien a la misma persona que realizó este clip para YouTube, es decir, casi un youtuber. Y esto es maravilloso porque evidentemente va a sentar un nuevo marcador en la historia del cine, en donde también se les va a dar la oportunidad a creadores de contenido a hacer películas, y no necesariamente que sean estupideces, vamos a decirlo así. No es una película fácil de hacer ni fácil de ver, a pesar de que muchas críticas, sobre todo negativas, hacia esta película pues dicen lo contrario. Sinceramente, yo creo que esta película es una muy buena película. Yo la verdad no esperaba que me fuera a gustar tanto, sobre todo porque siempre existe esta influencia de las críticas de las demás personas, que estaba viendo mucho en redes sociales, tanto en Twitter como en TikTok. Algo tan simple como: la película no muestra absolutamente nada, es aburrida, es lenta, y no vayan a perder tiempo ni dinero al cine por ver esta película. Yo decía, wow, ok, o sea, había muchísima expectativa sobre esta película y de repente las primeras opiniones están diciendo esto, pero después yo me calmé y dije, a ver, no, lo mismo me ha pasado muchas veces con muchas películas en las que varias veces me he dejado influenciar y luego vas al cine y te termina cerrando la boca la película. Entonces yo dije, mejor me voy a centrar en lo que importa, que es ir a ver la película, yo formar bajo mi propio criterio, mi propia visión de la película, y ahora sí poder dar un veredicto. Ya después de haber visto la película me doy cuenta de que hay muchísimo más, no solo dentro de la película, de qué es lo que nos quiere decir, porque la película tiene muchos mensajes, muchos de ellos implícitos, que no necesariamente te los están diciendo directamente y que tú tienes que descubrir por medio de, pues, el coco, ¿no? Tienes que ponerte a analizar y a reflexionar sobre muchos temas que está tocando la película. Pero también el hecho de que yo me vi en la necesidad de investigar más allá qué son los backrooms, cuáles son los backrooms. Porque les he de ser sincero, yo la verdad no soy un fan friki de lo que es toda esta historia de los backrooms. Yo simplemente soy ese tipo de individuo que anda por las redes sociales y de repente un día se encontró con un video que hablaba sobre los backrooms, y le pareció interesante el hecho de que todo este misticismo que existe alrededor de este escenario, que aparentemente es una dimensión alterna, que como dice su nombre son los cuartos de atrás, es decir, lo que es un lugar en donde mucha gente, algunos incluso han dicho que han soñado con estos lugares, que son infinitos, que no tienen como tal un sentido, que te puedes encontrar incluso con entidades peligrosas. No se sabe cómo se entra y tampoco se sabe cómo se sale, a ciencia cierta. O sea, sí sucede el momento en el que entras y en el que sales, pero no se tiene como que el proceso es este y el resultado es este debido a esto. No se tiene como tal ese tipo de información, o al menos yo no he encontrado esa información. Evidentemente, si alguno de ustedes conoce más sobre el lore de los backrooms, pues por favor ilústrenos en los comentarios, ya que de eso se trata este video. No de que yo venga a dar cátedra de que lo que yo digo es lo único que hay, sino yo doy mi opinión y ustedes y yo entramos en una retroalimentación para que todos aprendamos. Ahora, hablando sobre la película, tiene una pesadez narrativa muy notoria. De hecho, yo por un momento pensé que esta película se me iba a hacer pesada, se me iba a hacer lenta, e iba a ser complicado ir en este viaje que nos muestran los backrooms. Suceden cosas. Mientras tenemos ese tipo de escenas pesadas y largas, están sucediendo situaciones. Escuchamos sonidos, escuchamos la música, notamos el miedo, la frustración, la duda de los personajes, sobre todo desde que se entra a este lugar, ¿no? Desde que el protagonista entra al lugar, pues evidentemente apenas estamos descubriendo qué son los backrooms. De repente vemos una habitación con una señalética que dice stop, pero al revés, y de repente vemos a un como tipo cartón que está conectado a una habitación que no podemos ver bien de dónde proviene ese cable, y de repente esta persona encuentra como que un pequeño pasadizo y nos muestra otro tipo de habitación en donde hay una
puerta pequeñita y luego de repente resulta que esta persona no está sola. Es decir, hay muchísimo misticismo alrededor de este lugar y de lo que sucede dentro. Ya después, cuando el personaje nos damos cuenta que ya entró varias veces, ya hasta hizo un croquis y fue a hablar con su psicóloga y le habló sobre esto y se dio cuenta de que obviamente no le entendía, se enojó con ella y se largó porque pues no sabía cómo explicarlo. De hecho, hay una frase que me encanta muchísimo de que es un poco complicado para él describirle este lugar a una persona que no sabe cómo es, porque él menciona que es casi casi como decirle a una persona que dibuje un perro sin antes haberlo visto, sin saber cómo es. Tú le dices, oye, pues tú descríbeme cómo se ve un perro y dibújalo, aunque tú nunca jamás lo hayas visto, aunque no sepas cómo se ve. Es algo muy complicado, ¿no? Hacer que una persona se imagine algo que nunca ha visto. Cuando nosotros llegamos al punto en donde invita a dos personas que él conocía, para que graben y se documente y hagan una investigación, llegamos a un punto en donde uno de los chicos baja por una pendiente a un lugar en donde está un poquito más desordenado el asunto, ya que el lugar en donde habíamos estado, pues todo es como que muy limpio, de un mismo color, es monocromático, todo muy liso. Lo único desordenado son los muebles, pero todo está como que en muy buenas condiciones. Pero el lugar en el que este chico entra es totalmente lo contrario, está como destruido, lleno de mugre, de hecho hasta creo que un poco de sangre, hay ropa de gente que no sabemos ni de quién son. Y de repente llegamos a un punto en donde el personaje empieza a acercarse a una habitación en donde no hay iluminación y vemos algo, una identidad, que evidentemente no es amigable, y sucede una tragedia en donde es secuestrado este chico. Y tenemos todo este tipo de... Nos recuerda mucho, de hecho, al clip que hizo este director, porque aquí es todo grabado en primera persona con la cámara. Entonces, con este tipo de efecto vintage de los 90, porque sucede en los 90 la película, ¿no? En donde van sucediendo cosas, va cambiando de habitaciones, nos están con este tipo de escenas nos están incluso nutriendo más de lo vasto que es este lugar, el cómo no solo puede ser un lugar en donde todos son luces y son del mismo color. De repente entramos a un lugar en donde hay un árbol de Navidad y todo está oscuro y de repente hay entidades que se mueven. Luego de repente vemos cosas que están enterradas en el suelo. Luego entramos a un lugar en donde al parecer hay agua y la iluminación cambia de amarillo a azul, y luego vemos que hay algunos lugares que están completamente cerrados, hasta que llega un punto en donde el protagonista queda acorralado con esta identidad y no sabemos qué pasa después, pero evidentemente algo tiene que suceder. Y el caso es que cuando nosotros ya salimos de todo este trance y todo este lugar tan extraño, o más bien entrando en perspectiva de la psicóloga, en donde pues ella evidentemente tiene que investigar qué es lo que sucedió con el protagonista, y va a la tienda a visitarlo y se da cuenta de que está marcada la puerta en donde pues evidentemente se puede ingresar a lo que son los backrooms, y ella decide entrar y dice, ¿qué? Aquí hay algo que no había mencionado. En los backrooms, a pesar de que no se sabe quién los construyó, ni se ve gente dentro de este lugar, sí es un lugar que está monitoreado. Y uno de los personajes que aparecen más adelante, pero que nos van dando indicios de que ya va a aparecer, es uno de como tipo investigador, doctor. Realmente no supe bien qué es lo que era, pero tenían como que una organización que coloca pues este tipo como de cámaras, ¿saben? Dentro del lugar, en donde pues ahí fue donde vieron que este vato pues estaba entrando a estos lugares, y de repente ahora se dan cuenta que ella también. Aquí la cosa se pone un poco más complicada y es en donde realmente se llega como que al clímax, por así decirlo, y al punto más alto de la reflexión, ya que una vez que es secuestrada la psicóloga por el protagonista, vemos que está amarrada en un tipo silla y que hay como que distintos como personas que no serían como tal personas, son como seres, y nos explica este personaje que no son como tal personas originales, sino son como copias del mundo real. Es decir, recuerdo que veíamos a un tipo que estaba como que en una silla, que te estaba sujetando como una lámpara, o que tenía al lado una lámpara, y dijo, como tal, este tipo no existe en el mundo real. Más bien hay alguien en el mundo real que tiene una silla, o que está sentado en una silla con una lámpara, y eso se copia en lo que son pues, los backrooms. Una de las características que tienen estos seres es que no sienten nada.
Entonces, de hecho, hasta hace la demostración con un cuchillo, cómo empieza como que a sacarle el relleno literalmente a una persona y no sienten nada. Dicen, es tal cual como si fuera un mueble. Simplemente existe, no tiene ego, no tiene conciencia, no tiene pensamientos, no tiene sentimientos, no habla, o bueno, más bien en cuestión de hablar del lenguaje, porque sí llegan a ser sonidos. Simplemente ahí están. Y son como que un poco hasta grotescos, ya que no tienen caras humanas, están como que muy distorsionadas, tienen como que los ojos un poco extraños, la nariz, la boca, es muy raro de ver, o sea, tendrían que verlo para que puedan entender el por qué son tan grotescos, sobre todo de la parte del rostro. Ahora, en esta escena es súper importante la construcción y el desarrollo y la revelación del personaje que es el protagonista. Él es un arquitecto, vive frustrado, termina atendiendo una tienda de muebles, durmiendo en ella porque aparte su esposa lo echó, es decir, su matrimonio no funcionó. Precisamente cuando tiene esta conversación con la psicóloga, podemos ver que en realidad él como tal no se siente atrapado ahí. Es también incluso hasta un poco espiritual el hecho de que él haya pasado tanto tiempo ahí y no se sienta abrumado, por así decirlo. Al estar en este lugar que es prácticamente infinito, no tiene como tal un sentido, los pisos son como tipo de arena, es como si fuera un pizarrón en blanco en donde, si bien es un poco grotesco por todo lo que hay ahí adentro, pero eres libre, hay creatividad, no hay reglas, no hay nada que seguir, no hay un propósito ni objetivos. Ahora, en el caso de este mismo diálogo, cuando pasamos a lo que es la perspectiva de la psicóloga, una de las cosas que nos damos cuenta es que también ella entra como que en un tipo de desesperación a la hora de que está hablando y escuchando a Clark, ya que a nosotros nos la muestra como una persona pues seria, como debe ser un psicólogo modelo, ¿no? De que tiene que ser serio, calmado, tienes que escuchar, tienes que ofrecer tu ayuda con tus conocimientos, con tus fórmulas para poder sobrellevar la situación de la mejor manera y guiar a la persona que pueda resolver sus problemas, pero en un lugar no real, en donde nada tiene sentido y ese tipo de reglas no funcionan, pues evidentemente hasta cierto punto como que hay un quiebre del personaje, tanto para lo que es la psicóloga y el mundo real, como una revelación del por qué el protagonista ahora se siente en un lugar tan maravilloso como lo son los backrooms. Yo creo que al final esta película, más allá del suspenso, más allá de los sustos y de todo esto, creo que nos está queriendo también mencionar que poder encontrar este lugar le ayudó a poder salir tantito de su vida real, de las leyes, de gente que no lo entiende, de un mundo que ya no le gusta, de un matrimonio fallido, de una carrera fallida. Considero que esta película va mucho más allá de simplemente un lugar en donde asustan. Y bueno, al final pues ya estaríamos dejando el video por aquí, pero vamos a darle la calificación a esta película que yo considero que se merece unas 4 estrellas de 5, el cual es algo bastante interesante porque por lo general este tipo de películas suelen ser un poco complicadas para mí de reiterarlas pues muy alto. Pero la verdad es que, ¿para qué les miento? Esta película me gustó muchísimo. Entonces, la verdad es que yo sí considero que deberían darle una oportunidad. No se dejen influenciar por las críticas negativas que pueden llegar a tener por distintas personas, como pueden ser incluso algunos críticos. Ustedes véanla, formen su propio criterio y pues hagan su opinión. Si les gustó bien y si no, pues también eso es válido, ¿no? Síganme en mis redes sociales, ya saben cuáles son, aquí están, se los estaré poniendo de todas formas, que son el Letterboxd y Instagram y TikTok, en donde subo pequeños fragmentos de este tipo de opiniones y nos estaremos viendo en el siguiente estreno de la siguiente película. Chau, chau, cuídense.